Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Seguimos recorriendo el estado de Alagoas. Ahora llegamos a Yaparatinga, la verdad que un lugar más lindo que otro. Y hoy vamos a ir a conocer unas piscinas naturales, pero esta vez no caminando como la excursión que hicimos el otro día. Nos invitó Amo un Nordeste Tour para hacer una visita en lancha, un tour más o menos de 2 horas. Así que quédate hasta el final de este video que hay mucho para ver. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trasfumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Hemos terminado nuestra actividad del día, o al menos la primera actividad del día. Hicimos la navegación con Amo un Nordeste Tour, vamos a dejar el link en la descripción de este video, y tiene un costo de 90 reales por persona. A diferencia de la actividad que les mostramos en 2 capítulos anteriores, acá no tenés manera de llegar caminando, entonces sí o sí, si querés ir a las piscinas naturales, tenés que contratar una excursión. Es muy diferente el agua acá en la costa, porque no se ve para nada transparente, si bien el color ahí en mis espaldas se ve espectacular. El color y la transparencia y cómo pudimos apreciar del agua allá, gracias a la excursión, sin dudas que vale la pena. Otra recomendación para que tengan en cuenta, ahí vos podías alquilar ahí mismo en la embarcación máscaras para hacer snorkel. Tenían un costo de 30 reales una máscara o 2 por 50. Buen día. Miren otra vez el patio que tenemos. Increíble. Ayer, después de que terminamos la actividad en las piscinas naturales, nos movimos a otro punto muy lindo y disfrutamos acá de tener el mar como patio. Ya estamos por desayunar, unos panqueques de avena y banana, yogurcito. Tenemos un solo problema, que queda poco para el norte del estado de Alagoas y no nos queremos ir de Alagoas. Es muy lindo el estado de Alagoas, muy muy lindo. Suscríbanse a este canal y activen la campanita. Me acabo de volver para allá para cortar la filmación. Ahora nos volvemos al mar un ratito más.
Bueno, hemos hecho unos 10 kilómetros aproximadamente y ya estamos en Maragogi. Se ve muy lindo, pero acá viene la parte complicada para nosotros, que las calles son todas muy estrechas y como que no hay lugares para quedarse con el motorhome. Así que estamos en la búsqueda de dónde pasar la noche de hoy. Pero el color del agua no deja de sorprendernos. Buen día, jacuneros. Hoy amanecimos en Maragogi, salimos a caminar. La playa es Re grande. Encontramos un lugar para dormir al lado de la playa. Conseguimos wifi, así que también estuvimos ayer a la tarde aprovechando a trabajar, ahí aprovechando mucho el wifi y ahora disfrutando de la playa, que está muy muy linda. Como en todos los lugares que venimos recorriendo, las mareas cambian mucho en el día. Salimos a recorrer un poquito las calles de Maragogi. Nos sigue sorprendiendo y encantando cómo en todas las ciudades brasileras, así por más chiquititas que sean, tienen una decoración súper navideña para las fiestas que queda muy lindo. Tanto Maragogi como los otros lugares que hemos estado recorriendo acá en el estado de Alagoas pertenecen a la Costa de los Corales, que es un área de preservación ambiental que va desde Tamandaré, en el estado de Pernambuco, que es el próximo estado al que vamos a estar yendo, hasta Maceió, desde donde venimos, en Alagoas. Son unos 130 kilómetros donde hay un arrecife, digamos, toda una barrera de coral, que es donde terminan rompiendo las olas y eso genera que esta parte, digamos, sobre la costa, donde uno viene a la playa, sea súper tranquila, o sea tipo una piscina, y bueno, además tenés toda esa barrera de coral, que es un área de preservación ambiental. Bueno, noche de comida callejera hoy. La señorita está eligiendo tapioca. Anduvimos dando una vuelta por acá. Los precios más o menos, que siempre tomamos el precio de referencia de la pizza, una pizza grande ronda entre 40 y 60 reales más o menos. Y bueno, ahora yo me voy a pedir una tapioca, que van entre los 5 a los 13 reales. Y Santi se va a pedir una hamburguesa. Miren lo contenta que viene. Yo le voy a decir una cosa, me hizo recorrer todo Maragogi para comprarse una máscara para hacer snorkel. Y barata. 40 reales. La otra vez salía 40 reales de alquiler. No, 30. Ah, pero esa es bastante pro, de las que vimos. 30 reales, salía el alquiler 30 reales, una máscara y 50 para los dos. Y ahora por 40. Por 40. Así que muy bien. Tenemos máscara. ¿La vamos a ver hoy? La vamos a ver. Vamos a buscar una buena playa entonces. Veremos, vamos. Ya estamos de nuevo en la playa. Nos recomendaron que la mejor, la que había que conocer, era Playa Antunes. Lo que sí, el inconveniente es que toda esa parte, digamos, del camino desde la ruta hasta la playa es privado. Entonces tenés que pagar o dejar el auto en la ruta. Así que nos recomendaron y nos dieron un tip, que es venir por el Hotel Granoca, que está acá a nuestras espaldas. Nos metimos, son todas calles muy estrechas, complicadas para motorhome, pero conseguimos dejar ahí, en la calle, sino también hay estacionamientos entre 10 y 15 reales más o menos para que sepan. Y de acá vamos a caminar 2 kilómetros hasta la playa Antunes. Pero miren lo lindo que está. Está muy nublado, así que no se aprecia tanto el color del agua, pero muy pandito, señoras y señores. Lo buscamos en la RAE y la palabra pando existe y es tan válida como playo, así que descubrimos que en Tucumán le dicen pampito y en Uruguay llanito y en Colombia también le dicen pandito. Así que díganle como le digan, hay poca agua y poca profundidad. Después de caminar 1,8 kilómetros, hemos llegado a la playa de Antunes. Hay un montón de barcitos, así que hay opciones para todos los gustos. Hay actividades acuáticas, hay para andar en bici acuática como anduvimos en morro, para andar en kayak, hay algunas lanchas saliendo también. Y otra particularidad es que hay un montón de opciones de hamacas
y sí, hamaca, no me sale el nombre, digamos, como hamaca tipo paraguaya y la otra hamaca como un columpio para sacarse fotos. Eso sí, te cobran 5 reales por persona en 5 puntos, digamos, como 5 estaciones, sin límites de fotos. Así que bueno, ese es el costo. Lo que veíamos, a diferencia de la playa de Maragogi, donde habíamos estado el día de ayer, es que acá el agua es súper cristalina. Acá viene en la costa, ahora se los vamos a estar mostrando. Así que bueno, esta por eso es una de las playas más visitadas y por eso hay tantos puntos para sacar fotos donde viene la gente. Bueno, al final volvimos para al lado del Hotel Granoca, que era por donde habíamos venido a la playa. Y realmente esta nos pareció la playa más linda de todas. Ahora voy a dar vuelta a la cámara. Santi acaba de comprar un coco. ¿Precio del coco? 5 reales. Increíble. Con la marea baja se disfruta muchísimo, miren. Después de haber disfrutado un hermoso día en la playa, nos vinimos a otro lugar para dormir que lo encontramos en Ayoverlander. Miren lo cerquita que estamos acá de la playa. Y como el día está tan lindo, vamos a disfrutar, aprovechar a contemplar el atardecer, si es que aparece el sol, y a leer acá un ratito en nuestra terraza, que hacía un montón de tiempo que no lo usábamos. Al final no hubo sol en la puesta de sol. Pero estuvo muy lindo igual, el momento. Voy por la revancha. Voy a hacer tortilla de papas. Que siempre se me pega. Pero voy a hacer caso a los consejos que me dieron en la última tortilla. Vamos a poner aceite bien caliente. Vamos a ver cómo sale. Estamos haciendo las papas fritas. Ese es el problema de hacer tortilla de papa. ¿Que te dan ganas de comerte las papas fritas? Sí, mira la pinta que tienen. No hay muchas, así que no va a haber como para sacar y comer papas fritas. El cocinero me dijo que se le cayó el pimentón. Bueno, vamos a ver, está el aceite caliente. Qué pintuchi. ¡Oh, sí! Casi la perdí en el camino, pero... mirá. ¡Oh, oh! Era nomás el secreto, el aceite bien caliente. Me salvaron la tortilla a mi novio. Vamos a hacer más seguido para que salga bien. Miren la pinta con la que quedó. Y yo voy a mostrar que ya estamos cenando. ¿Qué hora es? Las 7 de la tarde. Ah, no vi lo temprano que era. Es una merienda-cena. No, pasa que... Sí. No. Acá a las 5:30 de la mañana ya está pegando el sol que te levantás. 6:30 ya está levantado. Entonces si no te vas a dormir temprano estás con sueño todo el día. Tenemos los horarios diferentes ahora. Muy buenos días. Miren, dejamos el camper ahí atrás. Ahora voy a dar vuelta a la cámara para mostrarles lo cerquita que estamos del mar. Y el color es increíble. Y seguimos encontrando cosas para hacer. Así que ahora les vamos a mostrar. Vamos a hacer una actividad que se llama el Camino de Moisés. Así que vamos rumbo para allá. Ahora en estos momentos nos encontramos caminando por Barra Grande, que es otra playa acá en Maragogi. Hay muchas playas
Entonces, si andan por acá, está bueno poder dedicarle el tiempo de ir al menos un día a cada playa. Si bien el mar es bastante parecido, hay playas más lindas que otras, donde se disfruta mucho más el agua cristalina y ese tipo de cosas, las piletas naturales, así que está bueno poder conocer cada una. Y miren lo que nos encontramos en la playa, la bandera argentina. Suponemos que este lugar debe ser de algún argentino, claramente. Lo que sí, justo en esta parte de la playa, fíjense la cantidad de algas que hay. No habíamos visto así tanto en ninguna otra parte. Bueno, llegamos al Camino de Moisés, que estamos a unos 800 metros más o menos desde la costa. Habíamos visto la tabla de mareas, a las 12 iba a ser el punto más bajo. No sé qué hora es, pero debe ser casi las 12. Pero la marea no va a bajar más de lo que está ahora. Queríamos llegar a este lugar porque dicen que cuando vimos unas fotos de que cuando baja la marea queda todo un camino muy del estilo de Punta de Columbau, que si no vieron ese video se los dejamos acá arriba. Y hoy, cuando estábamos buscando la tabla de mareas, descubrimos y aprendimos que la marea no baja siempre lo mismo. Tal vez ustedes ya lo sabían, nosotros lo aprendimos hoy. Todas las semanas va, si bien hay horarios de pleamar y bajamar, lo que baja es diferente. Así que, bueno, nada, este lugar para conocerlo, para disfrutarlo, lo ideal es que la marea esté en 0.1, entre 0.1 y 0.6. Hoy estaba en 0.6 y está bastante alto. Nos compramos un jugo de ananá, 10 reales, que hay un montón de barcitos acá que ofrecen cerveza, trago, comida y demás. Bueno, no todo es paradisíaco con esta playa, mi amor, ¿no? Estábamos tan felices hasta hace 5 minutos. Estábamos en el mar, metí la pierna al agua, o sea, estaba moviéndome ahí en el mar y sentí como si, ¿viste cuando la sensación de cuando te raspas con una planta? Y levanté la pierna y me agarró un dolor. Miren la roncha que me dejó el agua viva, me arde toda la pierna, todo eso. ¿Y le querés contar a la gente qué método usamos? A ver si está dando resultado o no. Dicen, yo no sé si es verdad o no, qué fundamento médico tiene, si algún médico lo sabe que nos ayude, que te tenés que mear, que el orín ayuda a calmar el ardor. Y así que me sacrifiqué por el equipo y le meé la pierna caro, pero no te calmó nada. ¿Te da vergüenza contarle eso a la gente? Sí, me da un poquito de vergüenza, pero sí lo intentamos. Me alivió un poco. Sigue ahí, doliendo un poco. Lo de orinar sobre la picadura de las aguas vivas lo he aprendido en un capítulo de Friends, así que me sentí Mónica Geller. No sé si eso... Sos bastante Mónica Geller. Bueno, para todos los que han visto Friends, soy muy parecida a Mónica Geller. No sé si es verdad o no, pero me alivió bastante. O sea, no sé si fue por eso o si pasó otra cosa, pero... Fui tu salvador. Me salvaste, gracias. Y ahora vamos a aprovechar el duchador para sacarnos toda la arena milanesa, que es muy útil tenerlo acá afuera. ¿Estás preocupada? Llegó acá y se puso a leer todas las cosas que ve en internet. Tiene miedo de morirse por una picadura de agua viva. No. Tenía miedo de que le hayan quedado tentáculos clavados adentro de la picadura. No, está diciendo cosas que no son. Me está calumniando, o sea, me puse a leer la típica, te pasa algo y agarrás Google. ¿Qué hacer cuando pasa algo? Bueno, hicimos todo lo que dice que no había que hacer. Ni mojarte con agua dulce, que recién cuando nos pegamos una ducha me pasé agua dulce. Y
Orinarse. Y que no había que orinar. Pero bueno, nada. Tengo dos cosas que me calman. Una, que se está yendo. De a poquito se está yendo el ardor y toda la hinchazón. Y mi otra tranquilidad es que si esto se llega a complicar, que dice que te puede agarrar, lo importante es que no te dé ni náuseas, ni vómitos, ni dolor de cabeza, ni calambre, y no me acuerdo qué otra cosa, es que tenemos asistencia al viajero, como hemos contado. Tenemos Asist 365. Que de paso les contamos a ustedes que si usan nuestro código, que es Hakuna 365, tienen un 5% contratando una cobertura. Así que eso a mí me deja tranquila. Hoy es 23 de diciembre de 2021 y recibimos una invitación muy especial para pasar Navidad y para despedirnos de Alagoas de la mejor manera. Eso no se los vamos a mostrar ahora. Este video termina acá. Esperamos que hayan disfrutado de todos estos paisajes increíbles que estuvimos conociendo. Y los esperamos en el próximo video para disfrutar de la Navidad con nosotros y seguir disfrutando y conociendo este paraíso, este estado de Alagoas. Para nosotros también es muy raro porque es una Navidad totalmente diferente. Así que juntos vamos a compartir cómo es una Navidad acá en Brasil. Así que no olviden suscribirse a nuestro canal, es gratis, activen la campanita así no se pierdan de ningún video. Si quieren ser parte de nuestros miembros de YouTube, tienen el link en la descripción. Hay beneficios exclusivos para todos los miembros, así que no se lo pierdan, que está muy interesante. Nos dejan su like y los leemos en los comentarios y nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo. Feliz Navidad para todos.